Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, el episodio número 16 del podcast La vida entre agujas. Ya sabes que aquí pasamos un ratito hablando de las labores que tengo entre manos, de tejido sobre todo, pero también hoy te voy a hablar un poquito de costura creativa. Así que si te apetece, acompáñame en este ratito. Bueno, hoy me he decidido a grabar después de casi 3 meses porque veía que se me echaba el verano encima y que ya no iba a grabar más. Entonces, bueno, aprovechando que hoy hace un poquito menos de calor, pues he decidido que era el momento, porque si no lo voy dejando y no encuentro el momento adecuado. Probablemente este sea el último episodio hasta después del verano porque hace calor, en esta habitación no tengo aire acondicionado, el ventilador se oye mucho y bueno, pues creo que será ya el último hasta septiembre. Además, hace muchísimo que no grabo porque, bueno, como también ya sabéis que tengo el otro podcast del Equipo K, que es un podcast grupal que si no lo habéis visto os lo recomiendo mucho, pues tampoco me quería exceder y salir hasta en la sopa. Es verdad que desde que tengo este grupo de tejido con el que comparto mis experiencias y eso, pues tengo menos necesidad de compartirlo. Y no sé, a veces me da como un poco de cosa porque no sé si cansaba, pero es verdad que me habéis dicho varias personas, bastante más de las que yo pensaba, que os apetecía ver un episodio nuevo del podcast y por eso me he animado. Yo estoy encantada de que os guste porque considero que hay un montón de podcasts en internet, en YouTube, y que son mucho mejores que este, pero bueno, estoy encantada de que me animéis y por eso también pues estoy haciendo este episodio nuevo. Así que nada, como hace tanto calor, después de daros las gracias, que nunca estaré suficientemente agradecida, vamos a empezar porque si no me voy a derretir. Bueno, voy a empezar como siempre, como es habitual en el protocolo de los podcasts de tejido, hablando de lo que he terminado, que yo pensaba que era mucho después del último episodio, pero parece ser que, bueno, me he dado cuenta de que no, aunque tengo la sensación de que hay algo que se me escapa, pero no consigo recordar. Como tampoco Instagram lo tengo demasiado actualizado y Ravelry lo tengo actualizado, pero me falta poner fotos, pues tampoco creo que no se me olvida nada, pero tengo esa ligera sensación. Entonces, bueno, vamos a empezar por lo que llevo puesto, que seguramente que ya lo habréis reconocido porque es la archiconocida Lidia T de Juana Román. Es un patrón que lo hice antes de ir al Festival de Sevilla Teje, y lo quería llevar puesto y justo lo terminé. Se lo había visto, bueno, es un patrón muy conocido y yo tenía ganas de tejerlo, pero fue la excusa perfecta porque Irene y Ana, que son una de mis compañeras de tejido y amigas ya de IKEA, ya sabéis que los viernes nos reunimos en IKEA de Alcorcón, de aquí de Madrid. Irene iba a tejer su segunda Lidia T y Ana también lo quería tejer, entonces me animé y vi que era la ocasión perfecta. Lo terminé justo para Sevilla. Ya sabéis que es un patrón con una construcción muy especial porque se empieza tejiendo esta cuñita de los hombros, que es una especie de triángulo, y a partir de ahí se hacen los dos por separado y a partir de ahí se recogen unos puntos para el delantero izquierdo y el delantero derecho, también se recogen puntos para hacer la espalda y después se une en circular. Es un patrón súper bien explicado, como todos los de Juana, que se ha convertido en mi diseñadora preferida, creo que, bueno, me encanta porque está súper bien explicado. Además es una persona súper accesible y si tienes alguna duda, alguna pregunta, está siempre dispuesta a contestar. Aparte, sus diseños me parece que tienen un puntito de originalidad que no los encuentras a lo mejor en otras diseñadoras, aunque hay otras que también me gustan mucho, pero Juana es un poquito especial para mí. Tuve la suerte de conocerla en Madrid un momentito y luego en Sevilla estuvimos hablando con ella un poquito más y la verdad es que es un cielo de persona. Le hicimos una pequeña entrevista en el podcast del Equipo K, donde nos contaba cómo había surgido la inspiración para hacer esta camiseta. Os recomiendo que lo veáis porque es bastante interesante y divertido. Como os decía, bueno, pues es una construcción
No, os estaba diciendo que es un patrón que puede ser una prenda que puede ser reversible. Te puedes poner el pico hacia adelante o hacia atrás. También tiene otra versión con el pico más pronunciado que se pondría en este caso a la espalda y la verdad es que queda muy original. Os dejaré por aquí, o ya os habré dejado una foto del diseño original y también os voy a dejar algunas imágenes más de cerca de mi prenda. Está tejido con una seda que vino en una lana box, en una caja de lana box, en la que venían 3 madejitas de la seda de Sokuna Troca, la calidad Sol. Y el color es este rosa tan bonito, es el color pink número 8. Venían 2 madejas de 75 gramos, con lo cual cada una tenía 750 metros. Yo utilicé las 2, no me sobró nada prácticamente. Y he tejido la talla 2 porque Irene ya la había tejido, tenía la misma calidad y había podido tejer esa talla sin ningún tipo de problema. Está tejido con agujas del 3,25 para los elásticos y 3,75 para el resto de la prenda, para que me diera la tensión. A mí me hubiera gustado que me quedara un poquito más amplia, pero bueno, como yo aprieto mucho, tiendo a apretar, pues bueno, pues me ha quedado bien, pero me gustaría que hubiera sido un poquito más amplia. Me voy a poner un poquito de pie para que lo veáis mejor. Las únicas variaciones que le he hecho ha sido que he hecho los elásticos con el derecho retorcido porque me gustaba más, y atrás está este dibujo que tiene a lo largo de toda la espalda, que es el mismo que lleva en los hombros, pues no lo he bajado hasta el final, sino que lo he interrumpido en el elástico. Y esas son las 2 variaciones que le he hecho. Me encanta esta camiseta, me la pongo muchísimo. Me gusta mucho la forma que tiene, porque si veis, tiene así como unas disminuciones aquí, que hace que le dé una forma que sienta bastante bien. Es amplia, bien me lo pongo por fuera o por dentro de los pantalones. Y la calidad del hilado me gusta mucho, me parece fresquita para el verano y yo me siento súper cómoda con ella. No me ha parecido difícil de tejer, pero sí muy entretenida. Además lo tejí en un tiempo récord. Según tengo aquí anotado, empecé el día 5 de abril y lo terminé el 11 de mayo. Para mí eso es poco tiempo. Lo único que tuve que repetir el escote, porque cuando retomas los puntos para hacer esto, esta parte central no me quedó muy centrada porque me equivoqué y bueno, en el patrón te dice que tienes que coger un punto de estos para que te quede centrado y yo lo perdí, entonces me quedó desviado. Lo que hice que en Sevilla me lo puse al revés con el escote atrás para disimularlo un poco y luego ya de vuelta pues lo deshice y lo volví a repetir. Y nada, pues eso, que estoy muy contenta con este resultado y a partir de aquí pues quiero tejer más cosas en seda porque es una fibra que me está encantando, me está gustando muchísimo. Y yo creo que eso es todo lo que tengo que contaros de este primer proyecto terminado. Bueno, me he cambiado de vestuario, me he cambiado de camiseta para enseñaros mi segundo proyecto terminado, que es esta camiseta que ya os enseñaba en el podcast anterior, que empecé el año pasado. Es la única labor de punto que tenía a medias hasta el momento. Este patrón se llama Cold Lemonade y es de Sofía Izaguirre. Es un jersey, aunque yo lo he hecho de manga corta, es un jersey con el cuello un poquito más barco de lo que estáis viendo aquí, que pues es un jersey básico con manga raglan de rayas, ya está. Entonces el año pasado vinieron en la Lana Box unas fibras que yo nunca había tocado y me llamó mucho la atención la suavidad de esa fibra. Era bambú, este amarillito era bambú de Veganits, si no recuerdo mal, en este tono amarillo. Entonces el año pasado me encantó el tacto, yo ya sabéis que estaba en la Lana Box precisamente para probar nuevas fibras y esa me llamó mucho la atención, aunque ahora está muy de moda, digamos, y todo el mundo está experimentando con estas fibras. Yo nunca la había tocado y cuando la tuve en las manos, la madeja, me llamó la atención la suavidad de la fibra. Entonces quería tejerme algo. Empecé este patrón porque me parecía sencillo para mi nivel de tejedora.
y encargué, esto ya os lo he contado, pero por resumir, como lo quería de rayas, encargué este marroncito, que es el color bronce que me mandó, que me tiñó señorita Jan. Entonces lo empecé el año pasado, justo cuando estaba de vacaciones, empecé a hacer una talla mediana, pero como esta fibra cede tanto, tuve que deshacerlo cuando ya había separado las mangas y empezarlo de nuevo con una talla menos, la talla pequeña, y unas agujas más pequeñas. Creo que utilicé las del número 3. Bueno, el caso es que pasó el verano, como tuve aquellos problemas, se me hizo, ya al final no me apetecía tejerlo porque nos metimos en septiembre y ya como el cuerpo que me pedía tejer cosas más de invierno. Lo dejé abandonado porque tampoco sabía si lo iba a deshacer, puesto que el escote me quedó demasiado abierto. Entonces estuve dudando mucho tiempo, os lo comenté en el podcast anterior, como os he dicho, y comentándolo con las chicas, pues les gustaba, me dijeron que, bueno, decidí al final, me aconsejaron que siguiera porque me iban a enseñar un truco para que el escote no quedara tan abierto. Y bueno, gracias al equipo K, que por cierto tenéis este tip en el segundo o tercer episodio, quizá el segundo, del equipo K, el tip del día. Ya sabéis que en ese podcast siempre damos algunos tips para que no solamente sea una charla de tejido, sino que también hablamos de fibras y de trucos. Pues ellas me enseñaron, Irene me enseñó a recoger los puntos del cuello con una aguja de ganchillo y un hilo elástico, de manera que quedará, como veis, que ha quedado perfecto. Tal vez tendría que haberlo dejado menos apretado para que quedara más tipo barco, pero bueno, la verdad es que me gusta mucho. Y como esta fibra cede tanto, tengo la seguridad de que se va a quedar en su sitio, de que no va a ceder más. Tejí la talla pequeña y lo tejí hasta que se me acabó el color marrón, hasta donde me dio, no me sobró nada. Al principio hice las mangas más largas porque me daba y el cuerpo más corto, pero luego, una vez que me lo probé, no me gustaba el diseño, este jersey con el escote así y las mangas más o menos a la altura del codo, por aquí me parecían demasiado largas, y entonces lo que hice fue deshacerlo de nuevo y deshacer también el elástico de abajo y hacerlo un pelín más largo, cosa de la que me alegro un montón, porque si no iba a ser demasiado corto. Es verdad que da de sí, me ha dado un pelín de sí, lo bloqueé, lo lavé con mucho mimo. Yo creo que sí, lo metí, lo lavé a mano como siempre, y lo metí en la lavadora en una bolsa de estas de tela, como me han enseñado también las chicas del equipo K, en una bolsa de tela bien atadita, y lo centrifugué y después simplemente lo sequé en plano, no lo he estirado ni nada. Y está un poquito más grande, pero yo no creo que vaya a dar mucho más de sí. Me voy a poner de pie para que lo veáis. Es súper fresquito. Luego tampoco se notan mucho los cambios de vuelta, porque hice el truquito ese de que se coge el punto anterior para que no se noten los saltos de vuelta. Y la verdad es que es una fibra de la que también estoy encantada, porque es súper fresquita para el verano. Tiene un fallo en la espalda, os lo enseñaré más de cerca, que es que el año pasado, cuando empecé a hacerlo, no sé cómo hice los cambios de hilo, que los empecé a cruzar por detrás porque eran 6 vueltas, me parece. El caso es que hay un trozo en la espalda que me ha quedado fatal, parece que tiene como una cremallera, pero bueno, yo no lo veo, se ve bastante, pero yo no lo veo. Esta camiseta también me la estoy poniendo bastante, porque me resulta esta fibra muy 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 fresquita. De hecho, en Sevilla compré madejas de otros colores para hacerme otra camiseta, que ahora os contaré cuál tengo pensado, que no sé si me va a dar tiempo para repetir, porque tanto la seda como esta y un algodón que ahora os voy a enseñar, bueno, estoy encantada con esas 3 fibras. Y nada más, esto es lo que tengo que decir de este diseño de Sofía Izaguirre, que es muy muy sencillito. El patrón no tiene nada, es un patrón básico, pero que he disfrutado tejiéndolo. Bueno, pues con el bambú hay que tener cuidado con eso de que se estira y tal. Yo de momento sí que se me ha hecho más grande, como os decía, pero una vez puesto no se me ha estirado demasiado. Es verdad que yo aprieto bastante. Y nada, pues este es mi segundo proyecto, que estoy encantada con él. Tengo otro proyecto terminado, que es este.
que si me seguís por Instagram lo habréis visto, porque es verdad que no suelo poner nada últimamente en Instagram, ni menos de punto, y no sé por qué. Yo creo que es porque no sé hacer, no me salen bien las fotos. Bueno, este es un top. Mi hija va a ser su cumpleaños la semana que viene y entonces me pidió que le hiciera algo que le hacía muchísima ilusión. A mí me venía fatal porque yo tenía mi lista de proyectos que quería hacer y no me apetecía mucho, pero bueno, le hacía tanto ilusión que decidí hacérselo. Entonces le hice este top que no es igual que el original, es un mini top, vamos, es enano, ella es muy delgadita y nada, es un top de una pieza que se teje empezando por abajo en tejido elástico 4-2 o 3-2, no me acuerdo, perdón, y tejes unos 15 centímetros desde abajo, no lleva borde ni nada, es un montado normal, y luego cuando llegas a la altura del pecho pues vas haciendo primero un lado en triángulo y luego en otro, que se hacen a base de una serie de disminuciones. Después ya solamente tienes que hacer el tirante y después se cosen por detrás y ya está. El diseño original, que os voy a poner una foto, lleva además una especie de cinturón que queda bastante estiloso y bueno, pues queda una prenda bastante bonita. Lo que pasa es que yo tuve problemas porque elegí mal el hilado que quería utilizar o la aguja con la que tenía que tejer ese hilado. Para esto, este color tan bonito, elegí el Balam Bambú de ADR. Es una mezcla, no sé si lo estaréis viendo, supongo que sí. Bueno, este tejido también es este hilado también es un hilado de verano que está compuesto por una mezcla de bambú, algodón y lino. Exactamente tiene 65% de bambú, 25% de algodón y 10% de lino. Los ovillitos son de 50 gramos y vienen 105 metros en cada ovillo, con lo cual es un grosor gordito. Pero yo, para que me diera la muestra, como no tenía, yo creo que el problema es que lo estaba haciendo sin ganas. Entonces, pues mira, hice la muestra y me dio con una aguja del 2. Con lo que yo aprieto, os podéis imaginar lo que salió de aquí. Esto era una coraza. Una coraza. Tanto apretaba, tan gordo era el hilo y tan fina la aguja, que lo estaba tejiendo con la chagú de metal y un cable de estos súper finitos. Como veis aquí hay un problema de tensión a esta altura, más o menos, que se ve claramente ahí. Porque se me rompió el cable, se me salieron todos los puntos. Y entonces, bueno, pues yo los recuperé y seguí tejiendo. Pero la tensión era tan apretada que ese problema que yo pensaba que iba a ese y otros problemas de tensión que se ven claramente, yo pensaba que se iba a solucionar al bloquearlo, pero no se ha solucionado. Gracias a Dios que cedió un poco, porque yo cuando lo mojé pensaba que incluso había encogido. Yo se lo probé a mi hija y le valía, pero le dije, pero vamos, con mucha dificultad, antes de bloquearlo. Le dije, mira, Marta, esto es lo que hay. No lo voy a repetir. Aunque sea, si no te lo quieres poner, se lo damos a una primita pequeña, pero no me da tiempo, quiero hacer otras cosas y además es que yo sé que ella se lo va a poner una vez o dos y no se lo va a poner más. Si yo veo que ella aprovecha las prendas, pues le haré más. Pero no me apetecía, tengo muchas cosas en la cola, qué calor tengo, como para hacer cosas que luego no se pongan. Me vais a llamar egoísta y vale, lo soy, pero es que quiero tejer para mí, lo siento, es que disfruto poniéndome luego las prendas y mi hija se puede poner lo que yo tejo también, entonces pues esto yo no me lo puedo poner, pero sin embargo ella esto sí, ya lo sé. Estoy empezando y cuando yo tenga un armario repleto de prendas supongo que no me costará tanto tejer para los demás, pero de momento me cuesta mucho. Bueno, el caso es que se lo hice, lo bloqueé, gracias a Dios. Bueno, lo bloqueé bastante, lo estiré bastante y gracias a Dios cedió un poco y ahora se lo puede poner y le queda mono. Una vez puesto, estos problemas de tensión que veis aquí se disimulan bastante, pero no es de la prenda que más orgullosa estoy, la verdad. Si lo repito a lo mejor el año que viene o lo repito otro, prometo hacerlo con más cariño. No es que no lo haya hecho con cariño, es que lo empecé sin ganas porque en ese momento tenía yo pensado otra cosa. Y ahora me da pena porque digo, qué mala madre.
pero es lo que hay. Soy así de mala. Es que yo quiero que tejer para mí. Bueno, yo sé que ella me lo va a perdonar. En fin, el hilado este que he utilizado, no sé si lo volveré a utilizar, porque tiene mucha torsión y a medida que iba tejiendo se me iba como haciendo un cordoncillo, se rizaba sobre sí mismo. Creo que he utilizado 3 ovillos o este es lo que me ha sobrado el tercero. Esto es lo que me ha sobrado el tercero. Con esto haré algo, a lo mejor un estuchito o algo, o a lo mejor le hago un bolsito para ella, un estuchito para ella como penitencia. Soy mala, lo siento. Pero bueno, ha quedado mono. Vale, no es perfecto, pero al final lo he hecho, que es lo que cuenta. Y bueno, os voy a poner, es el lip top os lo digo, es muy bonito, el diseño es precioso. Os lo voy a decir, que lo tengo aquí apuntado, un momentito. Sí, es de Johanna Schult o algo así, os lo pongo por aquí, ¿vale? Hice la talla 1 y también lo empecé el día 10 de junio y lo terminé el 22, claro, se hace en un momento, la verdad es que... Pero bueno, no lo estaba disfrutando. Yo creo que si hubiera elegido un hilado más adecuado o una aguja adecuada, lo hubiera disfrutado más, me hubiera quedado mejor. Pero es que me ha costado mucho porque es que no podía tejerlo, no estaba cómoda tejiéndolo. Y entonces por eso yo creo que le he cogido manía. Y bueno, si se lo pone, le haré una foto para que lo veáis. La verdad que el diseño, ahora visto así, me entran ganas de hacerlo. También luego lo que pensé era cortarlo por aquí, que también es una buena idea. Por si os sirve, era cortarlo por donde se me rompió el cable y tengo los problemas de tensión y añadirle una tela y que fuera la parte de arriba de un vestido, una tela fruncidita y queda también muy mono. Que luego a ella esa idea le gustó y me dijo que le hiciera otro con esa idea y bueno, no sé, a lo mejor se lo hago, ya veremos. El hilado este, aparte del problema de la tensión, sí que me gustaba, porque tiene como tonitos así, es un verde agua, así muy, muy bonito, tiene como unos tonitos en amarillo muy sutiles y es un color que me gusta, pero no he estado cómoda tejiéndolo y por eso pesa bastante y por eso a lo mejor os estoy diciendo que no me gusta, pero yo creo que porque lo he elegido mal la combinación de la aguja con el hilado. Y bueno, yo creo que este es el último proyecto terminado que tengo. Solamente tengo 3, a pesar de que han pasado 3 meses, que yo creía que había tejido más. La verdad que me ha sorprendido cuando estaba preparando el podcast tener tan poco. Pero bueno, eso es lo que tengo. Vamos a empezar ahora con los proyectos en proceso, que ya sabéis que no me gusta tener muchos, pero tengo 2. Y ahora os cuento por qué. Bueno, me he vuelto a poner la camiseta Lidia y ahora me la he puesto con el escote para adelante para que veáis que también queda fenomenal. Bueno, como os decía, vamos a empezar con los proyectos en proceso. Lo primero que tengo es otra camiseta, esta vez en algodón. Se trata de la camiseta Paseos de Mayo de Ceci, de Trizas y Trazos. Es una camiseta que me está encantando. La verdad es que yo no tenía pensado tejerla, pero mi amiga Ruth, hola bonita si me ves, está empezando a tejer y este va a ser su primer jersey, porque aunque es una camiseta lo vamos a hacer de manga francesa. Ella lo vio en Sevilla y le encantó. Teníamos pensado hacer el Sarabia de Belén Fernández, pero al final le gustó este más. Y yo, como me daba igual, la quería acompañar. Y también me gustaba mucho este diseño, la verdad, pero me alegro muchísimo porque me está gustando mucho, mucho. Es un patrón muy sencillito, ¿veis? Es un escote circular, o sea, un canesú circular y lleva los aumentos disimulados con los calados. Tiene otra versión en la que los calados no es todo el jersey, sino que solamente es la parte del canesú y una vez que separas mangas es liso, pero en esta versión pues es todo así, que combina vueltas del derecho con una vuelta del revés para separar las distintas secciones. Creo que tengo la esperanza de que me estire un poco cuando lo bloquee.
Pero últimamente no me están gustando nada, no sé si me quedan bien o no, pero me están gustando más las cosas cortas, porque como ahora los pantalones me gusta llevarlos de cintura alta, me parece que quedan mejor un poquito más corto, entonces tampoco me importa. Lo único que me falta es retomar los puntos de las mangas para terminar las mangas. No lo he hecho todavía porque Ruth va un poquito más despacio y la estoy esperando para enseñarle cómo se recogen los puntos de la manga. Los vamos haciendo juntas, a la vez que así vamos aprendiendo. Para esto Irene me enseñó que había, bueno, me recomendó que hiciera un montaje provisional para los puntos de la sisa, que también lo hice aquí, no, en el otro, y queda perfecto. Así que otra vez, de nuevo, he hecho un montaje provisional en los puntos que tienes que montar para después retomarlos. Y nada, y estoy a la espera de que Ruth llegue, que yo creo que ya está terminando. Al final no lleva elástico, lleva con unas vueltas del revés nada más, igual que en el escote, y me parece que es un patrón ideal para entretiempo, para las noches de verano. Bueno, yo mi polo, por ejemplo, sí que me lo pondré. Y el color, pues me encanta. Estoy tejiendo la talla mediana con agujas de... Os lo digo, es que lo tengo aquí apuntado todo en un cuadernito que me regaló Ángela. Hola Ángela, que pues, la verdad es que está fenomenal, que se llama Knitting Journal, y aquí pues vas apuntando todo, me viene fenomenal. Muchas gracias Ángela. Pues eso, es de Ceci Knit y está tejido, es la talla M, y lo estoy tejiendo con agujas del 5. Lo empecé el 18 de mayo y a espera de retomar las mangas. He gastado de momento 2 ovillos de Ecovita. Ecovita, que es este algodón nuevo de DMC, que me está encantando. ¿Por qué? Porque es un algodón muy ligero, es un algodón reciclado. ¿Veis? Es un color verde precioso. Y me está gustando porque es muy ligero, no pesa nada, tengo la sensación de que no va a dar demasiado calor, o por lo menos no tanto calor como otros algodones, como, bueno, tampoco que tenga yo mucha experiencia, pero he utilizado el de Drops, por ejemplo, que sí que da calor, no para prendas, pero sí que, bueno, sí que hice una chaqueta, que ahora os contaré de ella, de ganchillo, y pesaba muchísimo. Este algodón no pesa tanto, es como una especie de cordón que no se engancha nada, no sé si se verá, y entonces se teje fenomenal. Como lo estoy tejiendo con agujas del 5, también está quedando, para que me diera la muestra, está quedando bastante flojito. Y hombre, pesa un poquito más que esta o que el bambú. Bueno, el bambú también pesa un poco, o por lo menos tiene caída. Pero me gusta mucho la sensación de este algodón. Me encanta cómo se teje y me encanta cómo queda. Da la sensación de que estás tejiendo lana. Y otra característica que seguro que conocéis, pero por si acaso, es que las etiquetas de este hilado llevan jabón, entonces puedes bloquear, tú cuando mojas la prenda le metes las etiquetas, se deshace el jabón, y entonces pues está muy bien porque utilizas las etiquetas para bloquear tu prenda. De hecho huele un poquito a jabón y huele fenomenal. Son ovillos de 100 gramos y 250 metros aproximadamente. Y este es el color 118. Así que nada, camiseta paseos de mayo versión calados. Muy recomendable si estás empezando, y si no también, porque queda muy chula. Estoy deseando terminarla. Así que a ver si Ruth pues se anima y la terminamos. Además, a pesar de, ya sabéis que está tejido en circular, y las vueltas de donde termine la vuelta tampoco veo que se note demasiado. Me gusta mucho. Un patrón básico muy recomendable. Y bueno, tanto me gusta este algodón de Ecovita que estoy repitiendo con él. Y estoy haciendo el segundo proyecto en progreso que tengo, porque como este le tenía que tener parado para esperar a mi amiga Ruth, pues entonces empecé otra cosa. En realidad iba a empezar otra camiseta que ya había hecho la muestra y todo, pero Ana, que siempre encuentra patrones súper bonitos, nos vino con este y me encantó. Entonces dije, venga, lo hago porque ellas también se lo iban a hacer, Ana también se lo iba a hacer, y entonces sabía que se me iba a antojar, porque ya sabéis que esto del culo veo, culo quiero.
Por cierto, que lo tengo en esta bolsita tan bonita que ahora os cuento. Estoy tejiendo con la misma fibra, con Ecovita de MC, y este es el color, a ver, es este naranja tan bonito, que no sé si tengo anotado, no tengo anotado el color, pero bueno, es este coral naranja tan bonito. Os lo pondré por aquí, lo busco y os lo pongo, porque no sé dónde tengo la etiqueta, seguro que la tengo guardada. Bueno, el caso es que es una camiseta también de verano, súper bonita. Ya la estoy terminando, a ver si puedo enseñarosla. Os voy a poner una foto, se llama Amedeo Blues, y es de... Ay, es que no veo nada. Colibrí by Joana. Os voy a poner aquí todos los datos y una foto de la prenda terminada. Es una camiseta que está abierta, va abotonada adelante y tiene escote en pico, y tiene también una versión cerrada, pero a mí esta me gusta bastante. Bueno, no sé si os la voy a poder enseñar, pero la llevo así, ¿vale? Entonces es una camiseta que se empieza desde abajo, se montan todos los puntos, una parte pertenece al delantero derecho, después va la espalda y después el delantero izquierdo. Una vez que llegas a donde tienes que separar, donde tienes que hacer, separar las partes, pues empiezas terminando el delantero derecho, que yo lo tengo aquí, a la vez que haces las disminuciones para hacer el escote. Os lo estoy enseñando al revés, así. A la vez has tejido los ojales en este lado, con el elástico este que se me está torciendo. Y luego te dices que dejes estos puntos en espera, después haces la espalda, y cuando tienes el alto que te dice el patrón, pues tienes que dejar aquí unos puntos en espera para luego unirlos al delantero, cerrar unos puntos en el centro y después dejar otros puntos en espera para el delantero izquierdo, que es el que me falta. Me faltaría el delantero izquierdo, no sé si lo veis. También tendré que hacer las disminuciones para el escote y que me quede los mismos puntos que he hecho en el delantero derecho. Lo que pasa es que para que me diera la muestra, con este hilado más gordo que el que recomienda, porque yo creo que recomienda un hilado mucho más fino, pues no me acuerdo qué agujas estoy utilizando. Estoy haciendo para que me diera la muestra, estoy usando unas agujas del 3, eso es, del 3. Y para que me diera la muestra con este hilado tuve que hacer cálculos. Para mi talla era la XS, porque el hilado es más gordo, porque yo para nada utilizo esa talla. Aún así, yo tengo el problema con las muestras que nunca me coinciden luego con la prenda tejida, porque intento tejer la muestra con la misma tensión que tengo habitualmente, pero lo hago yo creo que más relajado. Entonces me está quedando un poco pequeño. Yo creo que va a estirar con el bloqueo un poquito, porque es algodón. Y si no, a Marta le queda bien. Lo único que veo es que la sisa me ha quedado pequeña, porque mira, es muy poco. Entonces estoy aumentando, estoy haciendo más puntos en la espalda, lo estoy alargando, y después tendré que hacer lo mismo con el delantero derecho, aunque me queden aquí menos puntos porque no, esta sisa para mí es demasiado pequeña. Estoy intentando solucionarlo. Eso me pasa por utilizar hilados que no se corresponden con el patrón, pero es que quería utilizar este color y este algodón. Entonces, bueno, si no me sirve para mí, la verdad es que me lo estoy pasando fenomenal tejiendo este patrón, porque me parece súper original. Es muy fácil porque es todo a base de disminuciones y bueno, esto todavía tiene que estirar bastante porque no se ve el calado ni nada. Y lo único que no lleva, qué calor tengo, chicas, no lleva elástico abajo ni nada, ni en la sisa tampoco se recogen luego puntos, ni en el borde ni nada. Entonces depende de cómo quede una vez bloqueado, porque como veis está rizando bastante, pues depende de cómo quede. A lo mejor lo que le hago es un I-cord o algo así, o algún tipo de cierre en los bordes.
ya veremos. Lo quería terminar para el podcast, pero si me espero, pues probablemente no grabe porque tengo mucho calor. Entonces por eso he decidido enseñarlo sin terminar. En septiembre o en Instagram pues ya os enseñaré cuando queda y ya os contaré si es para mí o si es para Marta. He comprado unos botones de nácar en Toratore que creo que le van a quedar fenomenal. Os lo recomiendo mucho este patrón porque yo me lo estoy pasando pipa tejiéndolo. Es muy fácil, pero está muy entretenido porque como cada parte va el dibujo en un sentido, pues está muy entretenido. Tienes que estar atenta y no demasiado. Y luego la espalda me parece que queda preciosa haciendo eso. Así que estoy deseando terminarlo. Lo veo súper pequeño, ya veremos a ver. Pero bueno, si yo disfruto tejiendo. No soy tan mala. Luego para Marta seguro que le queda bien. Y nada más, eso es lo que os cuento de este proyecto que tengo en proceso. Y ya no tengo más, porque ya sabéis que no me gusta tener... Bueno, tengo un calcetín, que es uno de los calcetines más bonitos que he visto, pero no sé si lo puedo enseñar, así que de momento no os lo puedo mostrar. Tengo hecho uno y me falta el otro, pero lo tengo ahí un poquito parado, de momento. Y yo creo que de este proyecto nada más. Os iba a enseñar la bolsita donde lo tenía, que si me seguís por Instagram ya habéis visto que lo hice con un trapo de cocina de Primark. Le puse una telita de flores de forro y os enseñé cómo se hacía la bolsa, porque me parecía sosa y luego la ovejita la hice así sobre la marcha un poco y no grabé tutorial. Tengo pendiente ya para el curso que viene enseñaros cómo se hacen este tipo de aplicaciones. Y la verdad es que ha quedado muy mona. Se frunce un poquito y es una bolsa básica que podéis hacer y también tiene la característica de que este tipo de fondos quedan muy chulos y son muy fáciles de hacer. Con 2 costuras lo tienes, porque además el forro no está separado, va todo cosido junto y eso hace que no se mueva y queda muy bien. Así que si os interesa tenéis el tutorial en un reel de Instagram. Y hasta aquí los proyectos en proceso. No tengo nada más. Bueno, en realidad iba a pasar ahora a los proyectos futuros, pero en realidad tengo otro medio proyecto. Ay, lo siento por el ruido. En proceso que es, no sé si os acordáis, el año pasado por estas fechas más o menos, o en septiembre. Bueno, en uno de los podcasts anteriores terminé una chaqueta de ganchillo de Granny's. Pero no me la voy a poner porque no me gustaba. Entonces la deshice y tengo todos los Granny's aquí. Bueno, la mitad los tengo que repetir porque sin querer los fui cortando. Pero bueno, tengo los Granny's quitados y lo voy a convertir en un bolso seguramente. Porque las chicas de Ikea, Marga, bonita si me ves, hola, hace unos bolsos esa mujer, la conocéis del podcast del Equipo K. Y hace unos bolsos de ganchillo súper bonitos. Y entonces me he enamorado de uno que tiene ella de Granny's y entonces decidí que estos cuadritos me van a ir muy bien para hacer ese bolso. Y seguramente que lo vaya a utilizar más. Porque los Granny's son normales, ya los tengo hechos y así los utilizo. Porque si no, no me lo voy a poner. Entonces eso es medio un proyecto. Lo único que he hecho ha sido deshacerla. Pero quiero hacerla este verano. Bueno, tengo muchas ambiciones yo para este verano, me parece a mí. Pero bueno. Lo que iba a hacer, que ya tenía hecha la muestra, cuando se me cruzó por medio la camiseta naranja que os he dicho que trajo Ana para tejer, pues iba a ser la Jasmine Tea de Carmen García de Mora, que os voy a dejar una fotito por algún sitio, y ya tengo hecha la muestra, ¿veis? Entonces esta es la que está haciendo la muestra para empezarla y bueno, la tengo en espera y va a ser lo siguiente que teja. La voy a tejer con esta seda de hito y también es un culo veo, culo quiero, con la misma fibra, el mismo color, la misma talla y todo, lo mismo que Irene, porque es que esa mujer, como tiene un armario tan bonito de cosas y todo me gusta, pues se lo copio descaradamente. Así que gracias, Irene, si me ves, por dejarme copiarte, porque ya sabes que todo me gusta. Y nada, desde que la sacó, la sacó en un podcast del Equipo K en el que enseñaba todo su armario de verano y fue una de las que más me gustó. Bueno, me gustaron todas porque tiene el heliotropo, que también lo tengo en mi lista de pendientes, la Dahlia Tea,
que la tenía apuntada para este verano, pero siendo realista no me va a dar tiempo, con lo cual he tenido que seleccionar y he elegido el Amedeo que os acabo de enseñar en vez de la Dalia, que la haré el año que viene. Y esta Yasmín sí, porque me encanta. Es esta seda de hito que ella utilizó el mismo color y todo, lo compré en Sevilla Teje y bueno, creo que queda fenomenal. Creo que queda muy 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 bien, y como me gusta tanto la seda, que me encuentro súper cómoda con ella, pues nada, ideal. Y nada, ese es mi siguiente proyecto junto con el bolso. Marta también quiere que le haga un bolso de ganchillo redondo, entonces bueno, voy a ver si me da tiempo en estas semanas para hacérselo para su cumpleaños y si no, nada. Estoy obcecada con la Jasmine Tea, la quiero terminar. Y después de eso, ya sabéis, si seguís a Elena de Toratore, hola Elena, que ha traído las sedas de Knitting for Olive. Tiene unos colores preciosos. Los trajo, estábamos todas como locas deseando que la trajera porque las queríamos comprar. Si habéis visto, siento enviaros o recomendaros el podcast del Equipo K, pero es que se aprende mucho y es muy divertido. Allí Elena se había tejido un sarabia con las sedas de Knitting for Olive. Fue un episodio muy divertido porque Elena lo es muy divertida. Y explicaba que Elena, la dueña de Toratore, iba a traer las sedas de Knitting for Olive. Estuvimos pendientes y el día que las trajeron allí fuimos como locas. La verdad es que me habría traído todos los colores porque me gustaban mucho, todas. Pero al final me decidí por este color neutro y es que es así de bonito y me quiero hacer, por si os sirve de idea, un top o una camiseta de tirantes también muy sencilla pero muy bonita, que se llama Margot. Os voy a poner también aquí la diseñadora y todo porque no me lo he anotado y lo quiero hacer con este color. O sea que, como veis, con los dos proyectos que tengo pensados para este verano son de seda, el Jasmine y el Margot. Luego, si los astros se alinean y me sobra tiempo o tejo como una loca, pues en Sevilla compré más bambú, ya creo que os lo enseñé por Instagram, y compré estas 3 madejas, 2 rosas y una naranja. Bueno, naranja sin melocotón, entre naranja y amarillo. La verdad es que, bueno, que se me metió en la cabeza que quería combinar estos 2 colores. Lo quería más subido, yo quería que fuera un rosa más subido y un naranja más subido, pero al final cogí esto. No sé dónde tengo el otro naranja para comparar. Aquí. Porque yo quería, tampoco es este naranja el que yo quería. No, pero bueno, estos me gustaron. Y me quería hacer una camiseta de rayas. Entonces estoy dudando todavía entre 3 cosas. Ya os digo que esto es, si los astros se alinean, porque no creo. Una es la que se hizo Ana, de nuevo, que lo veo que lo quiero, que es la Everyday Attitude, que os lo voy a dejar aquí, que es de rayitas horizontales. Y luego otra es un diseño que nos enseñó Irene, que se llama Aurelia Tea, que os lo voy a poner también, que había pensado con estas. Que lo que pasa es que las líneas son como al bies. La foto de la Aurelia Tea no es muy buena, a mí no me gusta esa, o sea, tal y como está la foto no es que me llame la atención, pero creo que con unos colores así puede quedar bonito, no lo sé. Pero también estoy pensando que a lo mejor me hago la Outline Tee, que se hizo también Ana, que es una camiseta de pico que tiene como, bueno, os lo dejo aquí, con estas 2, que creo que me daría. Y esta guardarla y el año que viene comprar para hacer una combinación, no lo sé. Este rosa es que me encanta, me encanta. Y si utilizo estas 2 para la Outline Tee, se me va a quedar colgado. Entonces, bueno, no lo sé. Eso es lo que estoy pensando. Tenía que haber comprado otra de esta, pero bueno, siempre se lo puedo encargar a Laura de la señorita Jan. Me encantan estos colores. Los compré en Sevilla y bueno, esas son mis proyectos futuros. Sí, no creo que me dé tiempo, ojalá. Es verdad que las camisetas se tejen pronto, porque como no tienen ni mangas ni nada, pues más rápido. Y ya de proyectos no tengo nada más. Voy a hablaros un poquito de costura y de Sevilla Teje. Bueno, Sevilla Teje fuimos en el día
y la verdad es que me lo pasé fenomenal. Sevilla sí siempre es un poco especial porque es más pequeño, más especial. Yo fui invitada por la organización, con lo cual desde aquí quiero dar las gracias porque me hizo muchísima ilusión y lo disfruté mucho. Estaba súper bien organizado, era un sitio pequeño, había mucha gente, es verdad, pero luego en el patio se estaba fenomenal. Y entonces, bueno, disfrutamos mucho, compramos. Vimos a mucha gente conocida, tuve la ocasión de saludaros a muchas, me hacía mucha ilusión, por ejemplo Paqui de Paqui Forever me saludó cuando estábamos comiendo, me hizo mucha ilusión, ella pensaba que no la conocía, pero es que me encantan sus podcasts, si no los conocéis os animo a que vayáis a verlos porque son muy divertidos y me encantan. Y nos saludó cuando estábamos comiendo y a ver, me da mucha vergüenza, pero luego la verdad es que me encanta. Y bueno, muchas me saludasteis, me hizo mucha ilusión. Hay una persona que me hizo especial ilusión porque se había hecho un estuche que tengo yo de 3 bolsillos, lo había hecho en un formato más grande y lo llevaba, me lo enseñó con ilusión y de verdad que todavía recuerdo ese momento. Si me estás viendo, justo fue ya por la tarde, que tenía todas sus agujas de chagú guardadas en ese estuche de 3 bolsillos y me dio una idea genial porque te pienso copiar la idea si me ves, porque me parece ideal. Yo lo tengo en un formato más pequeño y bueno, me hizo mucha ilusión que me lo enseñaras. También conocí, por ejemplo, a Cris Carbó, que es una podcaster también que tiene un podcast, bueno, que me encanta, es de mis preferidos. Y estuvimos charlando un ratito con ella y me encantó conocerla. Y también a Susana G. Paredes, que también tiene su podcast, también me hizo mucha ilusión. Vi a Juan Antonio, que seguro que todas le conocéis porque es un amor de hombre. Hace últimamente podcast con, bueno, ha hecho 2 episodios con Nugar, con Patrick, que no la pude ver. Me hubiera gustado mucho verla porque me encanta esa señora también, sus podcasts, y Juan Antonio, estuve hablando con él un poquito y siempre es un placer verlos. Y bueno, luego todas las... no sé, es que me lo pasé muy bien. Lástima que vine en el día, no pude asistir a la cena que tenía la organización, que me hubiera gustado, pero bueno, para otro año pues igual me organizo de otra manera. Y nada, vine como en una nube. Lo pasé fenomenal. El año pasado ya os contaba que el año anterior fui sola, no conocía a nadie y fue mi primer festival de lanas y bueno, me agobié un poquito, pero es que este año, porque no sabía ni lo que buscaba, este año sí que iba más o menos con proyecto y lo he disfrutado muchísimo más. Fue Ruth también, mi amiga, que como os digo está empezando a tejer y para ella fue su primer festival y yo creo que lo pasó bien. Aprendí mucho, hablé mucho, me reí mucho, me encanta. Así que el próximo festival será el de Barcelona, que iremos también en el día y estoy deseando ya. Pero tengo una lista de todo lo que tengo que hacer porque tengo un montón de lana comprada y si no compraré mucho. Bueno, eso es lo que digo ahora. En fin, que nada, que muchísimas gracias a todas las que conocí en Sevilla, que me hizo mucha ilusión. ¿Y qué más os cuento? Bueno, pues que he estado cosiendo un poquito, que ya sabéis que he hecho un curso de una bolsa de labores. Yo creo que esto no os lo he contado en el podcast anterior, pero bueno, hice una bolsa básica que tenéis el tutorial en Instagram de manera rápida, pero luego como me pedíais un curso, o sea, un vídeo más corto, más largo, más despacio, hice un paso a paso de esta bolsa. Mira, el del equipo K, qué mono. De esta bolsa de labores a juego con un bolsito para guardar, yo tengo aquí mis chapitas y el guardagujas que lo tengo ocupado por aquí, a juego con el guardagujas. Las agujas se meten aquí para que no se te escapen los puntos de la labor. Y bueno, este patrón viene en 3 tamaños, este es el más grande y luego vienen otros 2, pero también están las instrucciones para que tú te puedas hacer la bolsa del tamaño que te guste. Entonces, bueno, saqué el curso y se agotaron las plazas enseguida. Era en una plataforma que se puso en contacto conmigo, Singular Chat, porque es una plataforma de eventos online y bueno, quería probar y organicé este curso. Las chicas fueron súper pacientes conmigo porque la tecnología me jugó una mala pasada porque me di la pata, bueno, en fin, pero fueron súper pacientes y ya tienen todas sus bolsitas y la verdad es que lo disfruté un montón, pero lo paso mal porque como son cursos que no son gratuitos, pues la responsabilidad hace que no lo disfrute. Por eso no hago más, porque
No sé, me parece que todo lo que lleva implícito que paguéis, pues a mí me supone una carga de responsabilidad para la que no sé si estoy preparada, porque tienes que estar ahí como al 100% y lo paso mal. No, no sé, siempre me parece poco, siempre me parece que podría estar mejor y prefiero, mira, supongo que alguno más haré, pero no hago más por eso, porque no lo paso bien. Este, por ejemplo, sí, este ya lo tengo hecho y bueno, pues ya está, pero no sé. Yo me encanta enseñar, me encanta dar clase, pero si es en directo mejor, porque claro, en online pues dependes de un montón de variables que no siempre puedes controlar y yo lo paso mal. Y nada, eso es lo que os iba a contar. También he cosido unos bolsitos de playa que tengo aquí, que os lo voy a enseñar, con una tela. Bueno, esto también, el día de tejer en público, que quedamos con las chicas de Toratore y las chicas de Ikea, una de ellas llevaba un bolso con esta tela, que es como de neopreno, tan especial, ella lo llevaba en amarillo y claro, imaginaos todos los ojos al bolso. Nos dijo que había comprado esta tela en Gloria Patchwork, que tiene tienda online, y ella se ofreció a comprárnosla, le encargamos y luego en Toratore, en la tienda de Elena, compramos esta tela que va ideal para el forro, que es así como muy divertida. Y también compramos las asas y bueno, pues he hecho estas bolsitas para la playa o para lo que sea, porque son grandes, muy básicas, muy sencillitas. Y ahora voy a hacer el neceser a juego porque me ha sobrado un poquito de tela con cremallera y aprovecharé para grabaros un vídeo de cómo pongo yo las cremalleras. Y nada más. Bueno, también os tengo que contar una cosa si has llegado hasta aquí. Todavía no lo he puesto en Instagram, pero lo voy a poner esta semana. Voy contándolo como así como poco a poco. Vamos a hacer un retiro tejeril. Ojalá que te apetezca apuntarte. Si te apetece, te voy a contar. Bueno, mi pueblo es un pueblo de Cáceres que se llama Baños de Montemayor, que está justo en el norte de la provincia. Está pegando con la provincia de Salamanca. Es el último pueblo de Cáceres y aparte de que es súper bonito, que voy a decir yo, pero es verdad que es muy bonito, es una zona muy verde, muy bonita y en otoño es espectacular. Entonces, lo más importante, muchos habéis oído hablar de este pueblo porque es famoso porque tiene una terma romana, tiene un balneario que bueno, pues el pueblo tiene un manantial del que brota, del que emana un agua termal a 42 grados y ese agua se utiliza porque tiene propiedades medicinales y bueno, pues tiene un balneario. Entonces, una vez hablando con las chicas, se me ocurrió que podía organizar un retiro para tejer un fin de semana. Tenemos ya reservado un hotel, el Hotel Eloy, que es un hotel rural precioso, que está cuidado al mínimo detalle y que lo vamos a reservar para nosotras. Entonces, la idea es ir desde el viernes por la tarde hasta el domingo después de comer. Estaría incluido la estancia, pensión completa y un circuito romano un circuito en el balneario. Entonces me pareció una actividad interesante, se lo propuse a las chicas y les gustó. Entonces ya tenemos reservadas la mitad de las plazas, es un hotel pequeño. Lo digo porque quería aprovechar el podcast para contároslo y antes de que lo ponga en Instagram, como no quedan muchas, quedan la mitad más o menos, quedarán como 25 o así plazas. Son habitaciones compartidas y el precio está fenomenal. Si te interesa, me mandas un mensaje o un correo o un mensaje privado o me pones tu correo y yo te lo mando con toda la información. El precio está fenomenal. Entonces, si os interesa, es mejor que vayáis de 2 en 2 porque hay que compartir habitación. Y creo que lo vamos a pasar bien. La fecha será el fin de semana del 27 de octubre, porque era la fecha donde el hotel nos podía asegurar que íbamos a estar nosotras solas. Entonces también va a ser muy divertido porque vamos a tener todas las instalaciones, todos los salones del hotel para nosotras. Tiene un jardín muy bonito también y me pareció interesante, más interesante que estar con otros huéspedes. Entonces, lamentablemente no me di cuenta de que me ofrecieron varias fechas, pero esta era la que más cuadraba porque una estaba muy cerca del verano, la otra era un puente y esta coincidía. Lo único es que coincide con la feria de Patchwork. Entonces, para el año que viene, si esto sale bien, quiero volver a organizarlo y entonces intentaré que no coincida. A la feria de Patchwork, por tanto, iré el jueves solamente.
Me da mucha pena, pero es que no me di cuenta de las fechas. Así que os animo a venir porque haremos algún taller y lo vamos a pasar fenomenal. Si te apetece venirte con nosotras, vamos muchas del equipo K. La gente de Elena de Toratore no puede ir porque van a la feria de Patchwork, pero muchas chicas del equipo K vamos a asistir y nos encantaría que nos acompañaras. Así que si te apetece, pues me escribes cuanto antes porque la semana que viene ya lo voy a anunciar en Instagram y entonces ahí supongo que la gente, bueno, en Instagram tengo más seguidores que aquí en YouTube y entonces pues me imagino que tendrá más visibilidad, no lo sé. Si te interesa, no tardes en preguntarme porque te doy toda la información, ¿vale? Y te reservo. Y yo creo que no tengo nada más que contaros. Bueno, otra de las cosas que quería hacer, pues que no me va a dar tiempo, que quería retomar, os iba a comentar que quería retomar el punto de cruz con una labor que tengo a medias desde el último podcast en el que os lo enseñé. Pero bueno, ya veremos en el siguiente cómo voy. Y nada más, yo creo que no tengo nada más que contaros. Una vez que lo tengo grabado, durante el fin de semana lo voy a editar y os lo pondré pronto. No me canso de daros las gracias por decirme que queréis verme, por echarme de menos en el podcast del equipo K, porque es verdad que me decís que salgo poco, pero como yo ya tengo aquí el mío, pues no me parece que tenga que ser tan protagonista y chupar cámara. Y además, como dicen las chicas, yo soy la que mando detrás de la cámara y entonces, bueno, pues nada, que muchas gracias por decirme que grabe, por estar ahí, por verme, por todos los comentarios. Siempre digo que tengo muchísima suerte porque siempre recibo comentarios muy muy positivos que me animan a seguir adelante. Ahora esta última temporada estoy un poco vaga con lo de las redes sociales, pero bueno, yo creo que como todo el mundo, que vamos un poco por etapas. Hay temporadas en que te apetece más, temporadas que te apetece menos. Es verdad que yo he encontrado mi rebaño dentro del grupo de IKEA con el que me siento tan a gusto y tan en mi rebaño, por fin, no sé, que ha sido gracias a las redes sociales, por eso digo que tengo tanta suerte, pero bueno, que estoy como tan metida ahí. Es verdad que también te salen muchas necesidades y quieres tejerlo todo y eso, pues entonces tengo un poquito más abandonadas las redes sociales y por eso también os pido perdón. Ahora vamos a descansar todas y seguro que en septiembre venimos con un montón de ganas de empezar cosas nuevas y de contarnos todo. Así que os deseo que tengáis muy feliz verano, que tejáis mucho, que cosáis mucho y nada más, que muchísimas gracias por venir a acompañarme este ratito. Adiós.